tema de hoy está basado en 4 capítulos. En cada capítulo por cada capítulo hay un evento diferente que nos presenta el libro que vamos a leer. Y hay 4 eventos muy diferentes y nosotros nos vamos a basar hoy solamente en un capítulo de los 4. El próximo domingo veremos los 3. Y el capítulo 1 de este libro nos presenta a un hombre que desobedece a Dios y es alcanzado por una tormenta. Eso se desarrolla mientras él está en una embarcación. Eso es en alta mar, es una tormenta. Aunque la tormenta puede ser aquí también cuando estamos en tierra. Pero este hombre atraviesa esta tormenta estando en alta mar. El segundo evento se presenta a este hombre en el capítulo número 2. Se lo ve a este hombre orando. Y ya el evento ahí se desarrolla en el vientre o en la panza de un gran pez. Que no sabemos qué pez es, tal vez era un megalodón. Otros dicen una ballena, pero la Biblia no nos dice qué clase de pez era. El tercer evento de este hombre singular, que era un profeta, hijo de Dios, se lo ve predicando. Y eso ocurre ya no en el mar, ya no en el vientre del pez, ahora ocurre dentro de una ciudad llamada Nínive. Y el cuarto evento es un diálogo que él tiene con Dios. Y eso ocurre en las afueras de la ciudad. Este libro del cual estoy hablando, que es el libro de Jonás, también vemos que Dios de alguna manera hace ciertas cosas que tú sabes que las recalca. Cuando los padres recalcamos algo a los hijos, es que queremos que lo tengan presente. No vengas más de las 9. ¿Oíste lo que te dije? No vengas más de las 9. Y volvemos a recalcar. Bueno, Dios parece que obra así también. Y recalca ciertas cosas. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 1 y en el versículo 1 del capítulo 3, recalca ciertas cosas. Y él dice en el versículo 1, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Pero mira cómo ahora lo recalca por segunda vez en el capítulo 3. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Está recalcando algo. Ya le dice, mira, es por segunda vez que te estoy hablando. Lo cierto es que este libro, que es un libro corto, que yo espero que ustedes durante la semana le den un tiempito al Señor y lean los 3 capítulos que nos vamos a ver hoy. Para que el próximo domingo ya vengan entendiendo de qué se trata lo que vamos a estudiar. Pero este libro está dividido básicamente en 2 partes. Hay 2 mitades. El capítulo 1 y 2 nos cuentan el primer llamamiento que Dios le hace al profeta. Y también las secuelas. El capítulo 3 y 4 nos cuentan el segundo llamamiento que Dios le hace al profeta. Y las secuelas también. Ahora, ¿cómo nosotros vemos en este libro, en estos 4 capítulos, al profeta? Bueno, lo que nosotros vemos allí, lo vemos básicamente en 2 escenarios distintos. En primer lugar, lo vemos rodeado de gentiles. Lo vemos rodeado de impíos. Lo vemos rodeado de gente que no conoce a Dios, que no teme a Dios. A veces nos gusta a nosotros rodearnos de personas, de esa clase de personas. Los panas del barrio, la familia inconversa, los compañeros del trabajo. Es a veces nuestro círculo.
Pero muchas veces hay gente que no teme a Dios, que no conoce a Dios. Por eso uno debería de escoger bien sus amistades, con quién invierte tiempo, con quién puede conversar, a quién puede irle a pedir un consejo. Entonces, primero lo vemos a este hombre rodeado de gentiles. En el capítulo 1 lo vemos rodeado de marineros. Y en el capítulo 3 lo vemos rodeado de una población que no temía a Dios, los ninivitas. Pero también nosotros lo vemos a este hombre a solas con Dios. Esa es la diferencia que vemos en este hombre. Por un lado, rodeado de impíos, y por otro lado lo vemos a solas con Dios. Él está a solas con Dios en el vientre de un pez. ¿Y qué está haciendo allí? Está orando. Está hablando con su Dios. Las algas estaban por encima de su cabeza. Todo lo que el animal devoraba le caía encima. Y ahí estaba este hombre en el vientre orando, hablando a su Dios. Pero también en el capítulo 4, él se aparta de la ciudad para ver, voy a ver lo que pasa con esta ciudad. Y él se encuentra otra vez a solas con Dios. ¿Qué más aprendemos de este libro? Aprendemos misericordia. Tú lees este libro y tú lo que ves allí es la misericordia de Dios. Misericordia que a algunos les gusta y a otros les disgusta. Dice, pastor, ¿y qué está hablando? Bueno, el mismo Jonás es una prueba de eso. En el capítulo 2, él clama a Dios desde el vientre de un pez. ¿Y sabe por lo que está clamando? Por misericordia. Él está clamando que Dios le permita vivir. Pero en el capítulo 4, él se queja de la misericordia de Dios hacia los ninivitas. ¡Qué contradicción! El mismo hombre que se había beneficiado de la misericordia de Dios es el que ahora se está quejando del Dios que le otorga misericordia a otros. ¿Cómo es eso posible? Bueno, lo que nos muestra aquí la Biblia es la realidad de la naturaleza humana. Así somos. Pero ¿qué más vemos en este libro? Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender a ver son los principios espirituales que nos enseña el Espíritu Santo, que esas verdades que desea Dios comunicarnos a través de su palabra. Y debemos nosotros de analizar con profunda seriedad y reverentes el llamamiento de Dios para este hombre. Debemos de analizar la oración que le hace a Dios desde el vientre de este pez. Pero también deberíamos de analizar ese diálogo que él tiene con Dios. Y nosotros vamos a aprender mucho de lo que Dios nos quiere enseñar. Por último, en la introducción, no por el sermón, es un libro que comienza con Dios y termina con Dios. El versículo 1 dice, la palabra del Señor, Dios, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Y al final, en el capítulo 4, dice el versículo 10, entonces el Señor le dijo, te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales?
Ahí está este libro que empieza con Dios, termina con Dios. Es un libro que nos muestra a Dios realmente como el árbitro, como el que determina la suerte de las naciones y la suerte o el final de las personas. Ese es Dios. No hay quien pueda torcerle el brazo a Dios y decirle, ¿qué haces? Por eso Dios es Dios. Él es soberano, Él reina y Él hace lo que quiere en los ejércitos del cielo y también en la tierra. Así que esta historia, la historia de Jonás, no es en primer lugar la historia de Jonás y los ninivitas. No tenemos que verla así. Tenemos que verla como la historia entre Dios y Jonás, o entre Jehová y Jonás. Bueno, hoy día vamos a ver solamente esos primeros 17 versículos del capítulo 1 del libro de Jonás. Y este libro, la verdad, este primer versículo es un versículo que yo diría que empieza con mucha solemnidad. Es un libro que empieza con una reverencia tal. Y dice el versículo 1, la palabra del Señor. No era la palabra del sacerdote. No era la palabra de un rey. No era la palabra de algún gobernante de la nación. Era la palabra del Señor. Y es esta palabra de Dios que le llega a este profeta llamado Jonás, que como dice la Biblia era hijo de Amitai. Inmediatamente en el versículo 2, después de la solemnidad con la que habla el profeta al escribir este libro, vemos que hay un llamado apremiante, hay un llamado urgente de parte de Dios para este hombre. Y dice el versículo 2, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Esa era la palabra de Dios que le había venido al alma de este hombre. Algo tenía que hacer de parte de Dios que era urgente, que era apremiante. Mira, y que lo importante para Dios era las almas de esas personas que estaban en Nínive. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Cuánto yo quisiera que en verdad todos los que están aquí conozcan a Dios. No solamente que oigas de Dios, sino que conozcas a Dios. Y eso era lo que Dios quería aquí. Dios llama a este profeta y le da una comisión urgente, imperiosa. Y le dice, levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama contra ella. Él tenía que ir de parte de Dios. Dios iba a estar con él. Dios iba a respaldar el ministerio, la predicación, la proclamación, para que esa gente pecadora se arrepienta de la maldad en la que vivía. Y el motivo era sencillo. Todas las prácticas perversas de la gente que habitaba en Nínive había llegado ante Dios. Y no es que él tenía que ponerse de pie e ir. Era que tenía que ir enseguida. Tenía que ir de manera urgente. Era como decirle, márchate ya sin demora. Hay cosas que en la vida son de suma urgencia. Por ejemplo, yo creo que Dios llama a los padres para que los criemos en la disciplina y temor del Señor. Si tú no crías a tus hijos en la disciplina y temor del Señor, tarde o temprano tú vas a sufrir las consecuencias.
Tendrás hijos rebeldes, duros, desobedientes a los padres, impíos. Al fin y al cabo, nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. Algunos pueden hacer la vida de hipócritas y simplemente complacer a papi o a mami, estar en la iglesia, pero están lejos de Dios. Pero tenemos que criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Yo creo que eso es algo urgente. A veces parece ser que las hijas, más que los hijos, parece ser las que gobiernan y mandan sobre los padres, sobre todo sobre papi. Parece ser como que las chicas son como más, tú sabes, como que manipulan mejor la cosa, como que trabajan mejor la cosa. Pero también hay hijos rebeldes y contumaces. Yo creo que hay cosas urgentes que Dios nos ha llamado a hacer. Otro llamado urgente para nosotros es nuestra propia vida espiritual. Tú no puedes descuidar tu vida espiritual, o al menos no deberíamos descuidar nuestra vida espiritual. No deberíamos. Los esposos somos llamados a pastorear el corazón de nuestras esposas, a ser guías y líderes en nuestras familias. Lo cierto es que este hombre es enviado a Nínive, y Nínive era o fue capital del imperio asirio, y como tal era una de las principales ciudades del mundo antiguo. Esta ciudad tenía palacios reales, tenía cortesanos y todas las comodidades y las riquezas de una superpotencia. Habían ahí 120,000 habitantes, que era una población grandecita. Y la comisión de Dios tiene que haber resultado chocante para Jonás y sus contemporáneos. Porque ocurre que Nínive era una superpotencia, era poderosa y siempre hacía el mal contra Israel. Siempre. Siempre se ensañaba contra Israel. Pero la preocupación de Dios realmente no conoce fronteras. Su soberanía, la manera de obrar de Dios. Dios no está viendo el árbol. Dios ve el bosque. Dios ve el mundo. A veces nosotros pensamos que somos o deberíamos ser al menos el centro de atención de parte de Dios. Pero Dios no se ha fijado solamente en una persona. Él está gobernando, dominando el mundo y dentro del mundo a cada persona dentro de su omnipresencia. Y así como su soberanía es universal, el amor de Dios, la misericordia de Dios también es universal. Dios no tiene realmente hijos predilectos. Dios lo que está interesado es en que tú confíes en Él, que tú lo conozcas a Él, que tú lo adores a Él. Él no tiene hijos predilectos. Dios no era que amaba más a Pablo que a Abraham, o a David más que Jonás, no. Pero el mensaje que Jonás tiene que llevar a los ninivitas es un mensaje de denuncia por el mal que estaban haciendo, la forma como vivían. Era en otras palabras un llamado al arrepentimiento. Y seguramente estaban en la mente de Dios la crueldad y la rapiña de los ninivitas, entre muchas perversiones más que esta gente cometía contra Israel. Pero dice el versículo 3 al inicio: Jonás se levantó. Y me encanta ver hasta aquí cómo Jonás obedece al Señor. Parece un hombre wow, pero ese no es el versículo completo. Esa es una parte del versículo. Hasta aquí parece ser que él está obedeciendo al Señor. Pero mira cómo continúa el versículo.
Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis y pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás se levantó, pero para huir. Déjame hablar un poquito acerca de esta huida de este hombre. Porque dice el versículo 3, y descendiendo a Jope. Ya no solamente que huye, va bajando ahora, está descendiendo. Y otras traducciones interpretan, después que él paga el pasaje, dicen, pagó el pasaje y descendió en el barco. O sea que sigue bajando en su escalafón de espiritual. La huida de este hombre, la huida de este profeta, realmente fue un acto inexcusable. Una abierta desobediencia al claro mandato de Dios. Y no encontramos en la Biblia a ningún otro profeta que haya desobedecido tan directamente el llamado de parte del Señor. Jonás es el único. Dios le dice, ve a Nínive, y él se va para el otro lado. No hay en la Biblia otro hombre como él. ¿No lo ves? Ahora, Jonás no era un hombre ignorante. Él era un profeta de Dios. Él conocía de Dios. Él sabía quién era Dios. Él no desconocía la doctrina de la omnipresencia de Dios. Él sabía que si iba a predicar a Nínive, si llegaba allá, él sabía que Dios iba a estar con él, que Dios lo iba a respaldar, que Dios lo iba a bendecir, que Dios lo iba a ungir. Él sabía muy bien eso. Él no estaba huyendo de la omnipresencia de Dios. ¿Sabe de qué estaba huyendo? De la presencia de Dios, que es diferente. De la presencia de Dios. A veces la gente puede huir de la iglesia de Dios, pero es muy diferente cuando tú huyes del Dios de la iglesia. Son cosas muy diferentes. No, que el culto, que no, que no me gusta, que el pastor siempre está. Tú no estás huyendo de la iglesia, tú estás huyendo de Dios. Él sabía que si iba a Nínive, Dios iba a estar con él. Él conocía de la omnipresencia de Dios. Ahora, cuando Dios nos encarga algo, por supuesto, si es que es Dios quien nos está llamando, Él irá con nosotros. Él no nos va a dejar solos, no nos va a abandonar. Tú no sabes cuántas veces yo he querido a veces salir de este lugar donde estoy y dedicarme a mis cosas. Y a veces esos hermanitos criticones, que son difíciles de tratar, que hablan a tus espaldas, hermanitos chismosos, a veces en verdad que digo, oye, pero después me acuerdo que el Señor está conmigo. Entonces se me pasa todo eso. Ya, deja ese hermanito nomás. Y me olvido del asunto. Pero ¿dónde se iba a ir Jonás? ¿A dónde quería huir? Esto me recuerda lo que dijo el salmista en el Salmo 139, 7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Entonces, ¿por qué quería huir este hombre? ¿Cuál fue la motivación de Jonás?
¿Tú no crees que si Dios nos da un encargo es para bendecir a alguien? Este hombre iba a ser realmente el instrumento de Dios en sus manos. Pero a él le pareció poca cosa el llamado de Dios. Él tuvo en poco a lo que Dios lo estaba llamando. Tuvo en poco realmente eso. Él no estaba de acuerdo en que Dios mostrase misericordia a una nación que les había hecho tanto mal, que eran enemigos de Israel. Él no estaba de acuerdo con eso. Y así parecemos a veces nosotros también. ¿Y por qué tengo yo que hacer esto? Bueno, ¿y por qué tengo yo que perdonar al hermano? ¿Cómo que por qué tengo que perdonar? Porque Dios no lo dice, aunque a ti no te guste. A veces hay gente que tiene enraizada en su alma, en su corazón, heridas que aún están sangrando porque simplemente no quieren perdonar a aquel o aquella que daño les ha hecho. Y no son libres. Por lo tanto, no era de la omnipresencia de Dios de lo que Jonás piensa huir, sino de su presencia. Lo que él estaba huyendo era, en otras palabras, huía del cumplimiento de aquel ministerio para el cual necesitaba el respaldo personal de parte de Dios. Así como el profeta necesita escuchar su voz, conocer su voluntad y recibir su unción para entender que Dios estaba con él, él sabía que Dios iba a estar con él en todo sentido. Y él prefiere huir. Y su huida tiene la finalidad de distanciarse lo más posible del lugar de su comisión. Él sabe que Dios, al enviarle a Nínive, le va a acompañar. Y allá, a fin de ungirle para la predicación, probablemente esa gente se llegue a salvar. Así que él no quería hacer eso. Él era renuente a eso. Así que Jonás, de alguna manera lo que vemos es que él está rechazando lo que hasta aquí ha sido su profesión, ha sido la gloria de su ministerio. Este hombre era un profeta de Dios. Dios le daba palabra, le daba revelación. Y este hombre hablaba, era la boca de Dios ahí en la tierra. Pero ahora le está rechazando eso. Al huir, él estaba rechazando del llamado, del ministerio que Dios le había dado a este hombre. Y con tal de no tener que cumplir esta misión, él está dispuesto a sacrificar su ministerio, su carrera. Él está dispuesto incluso a sacrificar esa relación con Dios. Por eso él huye. Así hay muchas personas en esta vida. Son llamados a ser padres. Son llamados a ser esposos. Y hay muchos que huyen del llamado que Dios les ha hecho. Tal vez no sean pastores, tal vez no sean diáconos. Dios te ha llamado a ser padre o esposo. Y hay muchos que huyen de ese llamado sagrado al cual Dios los ha llamado. Ahora, si este acto de Jonás fuera solamente un acto de desobediencia, bueno, él podría haberse quedado ahí en Israel, ¿no es cierto? Y no hacer lo que Dios le mandaba hacer. Y me quedo aquí en Israel. No voy y me quedo aquí. Pero él no se quedó en Israel. La huida de Jonás, yo diría que es un acto hasta de desesperación que nos deja ver el repudio de lo que Dios le había llamado a hacer. El repudio de su ministerio espiritual y aún de sus derechos como parte o miembro del pueblo de Dios. De verdad que él está dispuesto a ser anatema, excluido de la congregación de Israel, con tal de no participar en una misión que hasta cierto punto a él le parecía horrorosa. ¿Cómo es posible que Dios me llame a predicarles a estos enemigos de Israel? Seguro voy, predico y él va a estar conmigo.
Así que él no está huyendo solamente de la omnipresencia de Dios, sino de su llamado, de lo que Dios le había llamado a hacer. Entonces su reacción ciertamente es una equivocación, pero es la equivocación no de cualquier persona, no es la equivocación de cualquier miembro del pueblo de Israel, era la equivocación del profeta de Dios. Él había recibido un ministerio de parte de Dios y él como profeta estaba fallando. Cuando Dios hace de ti un padre, una madre, Dios te está dando algo sagrado para que tú lo administres. Y si alguien no tiene claro cuál es su deber como esposo o como padre, mejor no se case. Porque un día tú y yo vamos a dar cuenta a Dios de cómo hemos administrado nuestro hogar, qué hemos enseñado a nuestros hijos, cómo hemos pastoreado el corazón de nuestros cónyuges. Un día vamos a dar cuenta a Dios. Dios no te va a pedir cuenta a ti sobre la crianza de mis hijos, me la va a pedir a mí. Pero también Dios no me va a pedir cuenta a mí de la crianza de tus hijos, te las va a pedir a ti. Digo esto porque hay algunos que a veces tienen la peregrina idea de que, y aquí no hay escuela bíblica para niños, y piensan como que la iglesia tiene que agarrar a sus hijos y educarlos y enseñarles la palabra de Dios y hacer de ellos cristianitos. No te equivoques. Ese es tu deber, es tu responsabilidad. Y tú eres el que tienes que sentarte con ellos, instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor, porque a ti es que Dios te va a pedir cuentas, no a mí. Pero también me llama la atención en este mismo versículo que dice que Jonás se levantó pero para huir de Tarsis, y luego dice, lejos de la presencia del Señor. Y la desobediencia siempre nos aleja del Señor. Hay muchos hermanos que deberían estar aquí hoy en la mañana en el culto. Hermanos que son miembros. Mi esposa me contaba lo bien que habían pasado ayer las hermanas en una reunión que tienen las mujeres. Y bueno, fueron todas estas santas hermanas. Por supuesto, las pecadoras no fueron, pero ponte en contacto con las hermanas, porque aquí dice mi esposa que hay un grupo de matatanes que arman todo y se reúnen una vez al mes. Y cantan, oran, tienen una reflexión bíblica y participan de la comunión entre ellas. Eso lo hacen una vez al mes. Ayer fue ese mes. Pero a veces me sorprende ver, y yo pregunto, ¿y fue fulana? ¿Fue sutana? Y a veces muchas van a estas reuniones, pero al culto del día domingo no están. Entonces quiero exhortar a las hermanas, sobre todo a las miembros, a esas que no vienen, pregúntale, ¿cuál es el motivo por el que te alejas del Señor? Porque la desobediencia siempre nos aleja del Señor. Estamos como de lejitos, no queremos mucho con los hermanos. Eso es así. Y lo que la historia de Jonás tiene de extraordinario es que nos dice que desobedeció con el propósito expreso de alejarse de Dios. No fue tanto que la desobediencia lo alejó de la presencia del Señor, sino que su desobediencia realmente fue alejarse de Dios de manera intencional. Son dos cosas diferentes. Te vuelvo a repetir, no es que la desobediencia lo llevó a alejarse de Dios, sino que el pecado de él fue que alejarse de Dios era lo que él quería. Pero hay algo que debes de saber. Aunque Jonás o cualquier otra persona haga
lo que hizo él, alejarse de Dios, huir de Dios, no cumplir con el llamado de Dios, tienes que saber algo. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Nadie. Porque Dios es soberano. Nadie puede escapar de la soberana voluntad de nuestro Dios. Él es Señor en los cielos, Él es Señor en la tierra, Él reina en los cielos, Él reina en la tierra. No hay una hoja del árbol que no caiga al piso si Dios así no lo permite. Así que como Dios es soberano y Él sabía lo que tenía que hacer, Él hace ciertos movimientos clave. Y mira lo que hace. Dice el versículo 4 en adelante. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Ese es otro paso más en el descenso de su vida espiritual. 6. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. ¡Qué ironía! El que un hombre pagano tenga que instar al siervo de Dios a que se dedique a la oración. Todos los demás estaban clamando a sus dioses falsos, pero el hombre de Dios estaba durmiendo. Y es un pagano que tiene que venir donde él y decirle: invoca a tu Dios, ora a tu Dios, tal vez nos salve y no pereceremos. Luego dice el 7, y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Se acostumbraban en aquellos tiempos que habían una especie de dados y que tenían como un lado oscuro y los tiraban. Y parece que así ellos llegaban y determinaban si en verdad quién era el culpable. Y parece que los dados se pusieron de negro, la cara de negro hacia arriba sobre Jonás. 8. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Date cuenta, aquí Jonás no estaba con su familia, no estaba con sus amigos, no estaba con sus paisanos, no estaba con sus vecinos. Él estaba rodeado de gente extraña, de marineros, que probablemente venían de diferentes ciudades. Cada cual traía a su propio Dios en su alma, en su mente. Y eso es algo que yo personalmente no logro entender, sobre todo cuando alguien que dice ser cristiano busca sus amistades que no convienen, que son extraños, que no tienen temor de Dios. Yo siempre he creído que las verdaderas amistades del cristiano nacen del seno de la iglesia, de adentro de la iglesia. Nuestras verdaderas amistades deben estar aquí adentro, no afuera. Pero lo que más me sorprende es la respuesta que Jonás da. Dice el versículo 9: él les respondió, oye la respuesta de él: soy hebreo, y oye esto, y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Bueno, parece ser que él tenía una muy buena doctrina, pero no la aplicaba. Porque él dice, había temor del Señor Dios en él, y él dice, él es el creador de los cielos y la tierra. Yo soy hebreo. Cuando él decía yo soy hebreo,
los marineros sabían de dónde venía. Y probablemente todas esas naciones habían oído de Jehová, habían oído del Dios de los hebreos, sabían del Dios de ellos, pero no lo conocían, no sabían nada de él. Por eso dice aquí, temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Yo creo que Jonás es vivamente consciente de la suerte que le espera por no haber sido rebelde a la visión celestial. Por haber sido rebelde a la visión celestial. Él sabía perfectamente lo que era el temor de Dios. Él conocía a Dios. Y en aquellos momentos él estaba diciendo algo correcto. Quizás nunca lo había experimentado con tanta intensidad en su vida, porque ahora está desafiando a Dios, está desobedeciendo a Dios abiertamente. Así que, conociendo él el temor de Dios, él sabía lo que le esperaba. Y él está viendo ya el brazo invisible de Dios, está viendo la tormenta, está viendo como el capitán lo está señalando, está viendo que la gente le está reclamando, y entonces le está pensando en que Dios está obrando, en que Dios está actuando. Y de alguna manera pienso yo que este Jonás se le cruzó por la mente un castigo fulminante de parte de Dios. Fulminante. Él dice, temo al Señor. Y esta frase está en contraste con el miedo que los marineros sienten ante la tormenta. Los marineros estaban aterrados, asustados, viendo las aguas cómo se levantaban y cubrían la embarcación, viendo los fuertes vientos y las olas. Ellos tenían miedo, pero Jonás tenía temor a Dios. Era como si Jonás hubiese dicho, vosotros temen los elementos que ven, temen al mar, temen al viento, temen las olas, pero yo temo al que los dirige. Era algo así. Además, la profesión de Jonás es lo que hará que el miedo de los marineros a la tormenta se vaya convirtiendo en temor de Dios o temor a Dios. Y sin darse cuenta, parece ser que el profeta en ese momento con los marineros había empezado a hablar, soy hebreo, temo a Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y parece que sin darse cuenta, él les está predicando a los marineros. Estos hombres que eran impíos, que tenían a su propio Dios, pero él dice unas cuantas palabras y los marineros oyen atentos. Y el texto nos deja ver que después estos hombres, o a estos hombres, Dios los convierte. Gloria al Señor. Pero sigamos leyendo. Versículo 10. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Está hablando el profeta. Y queda claro que el problema de Jonás no es cobardía. Porque estas son palabras de un hombre que está dispuesto a afrontar la muerte con nobleza, con serenidad, con tranquilidad y con quietud. No, el problema soy yo. Échenme al mar
y después que me echen al mar, se va a calmar la tempestad. Pero aquí Jonás me llama mucho la atención que él no está pensando en su propia vida. Tú no ves ahí egoísmo. ¿Saben quién está pensando? En los del barco. El problema soy yo. Échenme al mar. Ahí está un hombre que sabía quién era Dios y que sabía que el juicio que merecía lo tenía bien merecido por su desobediencia a Dios. Así que él está pensando en ellos, no está pensando en él. No vemos egoísmo. Está pensando en los gentiles. Y al igual que Cristo, hay como un paralelismo aquí, porque parece que Él se ofrece como una ofrenda expiatoria. Él está dispuesto a sacrificar su vida para que otros vivan. Eso no fue lo que hizo Cristo por nosotros. Eso nos deja ver a veces el egoísmo que hay en nosotros. Porque cuando viene una enfermedad, uno se aferra a la salud y pide oración y aferrémonos al Señor. Y si el Señor quiere llevarnos. Mi amigo, el doctor Orlando Pillajo, fuimos compañeros con él en la universidad desde el primer año, junto con Manuel Arriaga. Y nos conocimos en ese mundo de pecaminosidad, perversión y maldad. Cuando llegó el Evangelio a mí, yo le compartí el Evangelio a él. Vine a Cristo y él vino a Cristo. Y recientemente lo vi en el trabajo y estuvimos hablando y cómo está. Cuando el otro día lo ven llegar al trabajo arrastrando la pierna y hablando mal, tartamudeando, con disartria. Lo auxilian rápido en la institución, lo hospitalizan y se le diagnosticó un infarto en el tallo del cerebro. Así es nuestra vida. Gracias a Dios, su presión está controlada, él está con ánimo. Pero así es nuestra vida como el soplo. Hoy somos y mañana dejamos de ser. Es Dios quien dice, hasta aquí. Por lo tanto, los años de vida que Dios nos da, vivámoslos para el Señor. Él quiere lo mejor para nosotros, nunca quiere lo peor. Dice el versículo 13, que los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Ahí está ya Jonás, que había reconocido que el problema era él. Él había declarado que huía de la presencia del Señor. Los marineros habían oído que él estaba huyendo de Dios. ¿Y cuál es el resultado de eso? Versículo 14. Entonces invocaron al Señor. ¿Quiénes? Los marineros. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Por primera vez, el nombre del único Dios vivo y verdadero, el nombre de Jehová de los ejércitos, el nombre de que creó los cielos y la tierra está en los labios de los marineros pecadores, por primera vez, con el testimonio de Jonás. Antes, como dice el versículo anterior, habían clamado cada uno de ellos a sus propios dioses, pero ahora están invocando al Señor. Pero en este mismo pasaje, el versículo 14,
la última parte dice, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Mira la claridad mental que ahora tenían estos hombres que habían invocado al Señor. Mira cómo entendieron lo que estaba pasando en el mar. Ellos comprenden lo que está ocurriendo. El Señor les alumbra el entendimiento y comprenden qué Dios tan bueno que tenemos. Los marineros no solamente que identifican al Señor que está detrás de todo lo que estaba ocurriendo, sino que le reconocen como el autor de la tempestad. Porque ellos dicen, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Él sabían que lo que estaba ocurriendo era que Dios lo había permitido. Lo que pasa en tu vida ahora mismo es Dios quien lo ha permitido. Cualquier problema que tengas, de salud, económico, familiar, laboral, sin trabajo, contigo mismo. Y Dios a veces nos hace pasar por estas cosas para ver nuestra propia pecaminosidad y miseria. Y nosotros vemos aquí en estos pasajes el carácter soberano e irresistible de la voluntad de Dios, la cual es para nosotros, por supuesto, una clara enseñanza bíblica. Pero lo que sorprende es escucharlos en labios de los paganos clamar a Dios. Eso sorprende. Dice el versículo 15, ya casi terminando. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Los marineros se unen todos, vamos, agárrelo ahí. Y ahí el uno de las piernas, el otro del brazo, el otro del cuerpo y apoyando. Lo levantan, ¡fua! Como si se tratara de una ofrenda litúrgica. Y es echado al mar. Y mira, ellos no lo hicieron realmente porque ellos fueran marineros malvados, sino porque ellos habían empezado a entender la voluntad soberana de Dios. Por eso lo hicieron. No fue una iniciativa propia de los marineros que salió de parte de ellos, sino de las mismas instrucciones que ya el profeta había dicho, de lo que él ya les había dicho que hagan. El problema soy yo, échenme, tírenme al mar, tómenme, lácenme al mar y el mar se calmará. Entonces la impresión que recibimos es que la calma se produjo de una manera instantánea. Lo tiran al mar y el mar se calma. El mismo Dios que envió el viento sobre las aguas para crear una tempestad amenazante, ahora manda que estas mismas aguas y que el viento se aquieten. Porque tan pronto que Jonás entra al agua, la furia del viento cesa y el oleaje empieza a aquietarse. Y eso nos hace acordar de aquel evento cuando Jesucristo estaba en medio de una tempestad. Dice el versículo 39 de Marcos 4, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y esta calma repentina del mar y del viento demuestran varias cosas. Demuestran la verdad de que la desobediencia de Jonás había sido el factor desencadenante de la tempestad. Mira que toda la prueba que él estaba pasando era a causa de su desobediencia. Y eso salpicó a otros. A veces tu propia desobediencia afecta a otros. Y debes tener cuidado con aquellas cosas.
Pero esa calma también del mar y la tempestad, de alguna manera es el acierto de las palabras proféticas que ya el mismo Jonás había dicho: échenme al mar y el mar se va a aquietar. Y así pasó. Eso comprueba que este era un hombre de Dios. Está hablando de parte de Dios. Pero por otro lado, nos demuestra esa quietud del mar, que el soberano poder de Dios es reconocido por medio de la oración. Porque mira lo que dice el versículo 14. Dice allí: entonces invocaron al Señor y dijeron, los marineros: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre. Ellos empiezan a orar. Y Dios oye la oración de los marineros y el mar se aquieta. Jonás está en el mar, pero no solo se cumple la sentencia contra Jonás, sino que el mismo Jonás, el profeta, queda reconocido, vindicado como el verdadero portavoz de Dios. Era una autoridad. ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros con las autoridades? Honrarlas. Honra a las autoridades. No te levantes contra ellas. Cuando nos levantamos contra las autoridades no nos va a ir bien. No critiques al presidente. Ora por él. No critiques a tu esposo. Tiene muchos defectos. Ora por él. No critiques al pastor. Tiene muchísimos defectos. Ora por él. No critiques a tu padre o a tu madre que te corrige siempre. Dios no te ha dado padres perfectos. Ora por ellos. Tenemos autoridades y muchas veces nos levantamos contra ellas. Y el versículo 16 dice: y aquellos hombres, los marineros, temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Mira, esto no parece ser algo inmediato. Tal vez con todo lo que habían vivido en el mar, pensaron, recapacitaron cuando llegaron al puerto. Tal vez no fue en el mismo barco, pero nos damos cuenta de que estos marineros, incrédulos antes, Dios los convierte. Y no parece una conversión superficial. Tengo que decir esto porque a veces hay muchos que profesan fe, pero tú no ves a Cristo por ningún lado en sus vidas. Tú ves un carácter, sí, hermano, ¿cómo está ahí? Pero tú no ves esa devoción a Dios. Tú no ves ese anhelo de vivir para Dios, de servir a Dios, de adorar a Dios. Tú no la ves. Pero estos hombres parece que se convirtieron o que Dios los convirtió en verdad. No fue una conversión superficial, fue una conversión genuina. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en primer lugar está la frase: temieron en gran manera al Señor. Habían sido ellos testigos de su poder, de su severidad y también de su gracia. Habían reconocido que tras de esa tempestad era Dios quien estaba. Habían clamado a Él y Él los había salvado de un naufragio, de una muerte segura. Por eso es que temieron al Señor en gran manera. Habían visto su juicio sobre Jonás, a quien en aquellos momentos lo dieron por muerto, pues lo tiraron al mar y ya desapareció.
Oye, se lo tragó a un pez y lo dieron por muerto. Pero ciertamente este Dios hacía lo que quería aquí en la tierra y también en el mar. Era inevitable que la respuesta inmediata de estos marineros fuera el temor al Señor. Ellos vieron, oye, es que esto no pasa así porque sí. Y a veces Dios está obrando, obrando y obrando y no lo vemos. No nos damos cuenta. Por eso es que Dios tiene que venir y abrirnos los ojos, quitarnos las cataratas, quitarnos la venda para poder ver su amor y su grandeza y su bondad. Tal vez la respuesta de ellos no fue una respuesta inmediata, pero la experiencia que estos marineros acababan de vivir fue, sin lugar a duda, la más fuerte e inolvidable de sus vidas. La más fuerte. Y es de suponer que ese temor de Dios que ellos aquí profesan les iba a durar toda la vida. ¿Y por qué digo esto? Bueno, el mismo texto me lo dice. Porque ellos, en segundo lugar, ofrecieron sacrificios a Dios. Mira lo que dice el mismo versículo. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor. Por supuesto, si ofrecen un sacrificio al Señor, lo van a hacer de la manera en la que Dios le agrada, como está en el libro de Levítico. Y Dios debe haber aceptado este sacrificio. Eso me hace ver que ellos temieron al Señor y empezaron a adquirir cierto conocimiento de Dios. Pero en tercer lugar, el mismo texto nos dice, y le hicieron votos. No tenemos mucha información acerca de dónde hicieron el sacrificio, porque los sacrificios se hacían generalmente en el templo en Jerusalén. Pero en otros lugares había muchos templos donde ofrecían sacrificios también. Tampoco se nos dice los votos que habían hecho, pero hacen votos a Dios, hicieron promesas a Dios. Tal vez le dijeron, Señor, no vamos a apartarnos de ti, te has revelado a nosotros, queremos que te reveles más a nosotros. Pero en cuarto lugar, ellos habían visto a ese hombre dormilón abajo en la embarcación. Saben que el problema es él. Lo cogen y lo tiran al mar. Y ¡fua! Viene un pez y se lo lleva. Se fue Jonás. Muerto Jonás. Pero la población no era tan grande como la tenemos hoy en día. Y ocurre que después de 3 días, Jonás aparece allí y los marineros lo ven. Oye, ¿no murió? Míralo, y está ahora predicando. Estos hombres tuvieron motivos de sobra para creer y confiar en Dios, porque Jonás no murió. Así que vemos el clímax en cuanto al desarrollo del temor a Dios de estos hombres. Primero temen a la tempestad, después ven la temeridad de Jonás y finalmente tienen ellos temor a Dios. El pánico inicial da paso a un profundo temor que termina reverente ante Dios. Y a pesar de la desobediencia del profeta, los marineros acabaron creyendo en Dios. Esto me recuerda a mí la historia de un delincuente guayaquileño, aquí en Ecuador. Yo era un niño, pero este hombre era un criminal, había muerto a muchas personas. Y la policía, que siempre sabe la policía dónde están los delincuentes,
un día decidieron ir por él. Y ocurre que este hombre estaba cercado ya, y él en la madrugada nota la presencia policíaca, oye ruido, oye perros, y él escapa del lugar de la casa donde estaba. La policía emprende la persecución a pie contra él. Y él se logra ocultar en una iglesia maltrecha en Guayaquil. Era el único que estaba en esa iglesia, en el zaguán, porque la iglesia estaba cerrada, en el zaguán de esa iglesia. Y él se acurrucó ahí y este hombre clamó a Dios por su vida. Mientras él huía, él oía las balas que pasaban por él y ninguna bala lo tocó. Y él en su testimonio, él cuenta que después de media hora de estar acurrucado en el frío de la noche, todo se aquietó y la policía lo dio como que había escapado. Este hombre vio ahí la mano de Dios y Dios utilizó ese evento para traerlo a sus pies. Y Dios lo convirtió a este hombre. Él buscó al Señor, cambió su apariencia, dejó el liderazgo de la banda en que estaba, y como andaban buscando para matarlo, la policía, él escapó y se fue a Estados Unidos. En Estados Unidos, Dios lo llama al pastorado. Ahora él es un pastor que sirve al Señor en Estados Unidos. Y hasta ahora ha sido fiel a Dios. Y yo, cuando supe el testimonio de él, cometí la imprudencia de llamarlo, de decir quién era yo. Por supuesto, no me contestó, me imagino que asustado. Eso fue hace muchos años y él vive sirviendo ahora al Señor. Pero esta frase que dice aquí, temieron en gran manera al Señor, tiene esa fuerza de creer en Dios de verdad. Porque los marineros terminaron viendo el poder del Señor en notable contraste con la impotencia de aquellos dioses a quienes ellos antes habían clamado y que no habían respondido. Claman a Dios y el mar se aquieta. Termino con este versículo, el 17. Dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo, Dios mediante. Vamos a orar.